Buenos días. Los médicos residentes de medicina familiar de primer año que conforman la Guardia B, explicaremos el día de hoy los algoritmos terapéuticos para diabetes mellitus tipo 2. Siendo que es la diabetes mellitus tipo 2. Esto se define como un trastorno del metabolismo caracterizado por el aumento de los niveles de glucosa en la sangre, lo que conocemos como hiperglucemia, debido a la alteración de la secreción o acción de una hormona conocida como la insulina. Es por ello que las causas de que esta enfermedad ocurra se debe a una secreción alterada de esta hormona o a un efecto alterado de la misma o incluso la asociación de ambos. Algunos autores también dicen que se debe a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de la insulina por parte de las células B y por la resistencia a la insulina y deficiencia relativa de esta misma hormona. Factores de riesgo para desencadenar diabetes mellitus tipo 2 son antecedentes familiares directos de haber presentado esta enfermedad. La etnia también es un factor importante, ya que es más prevalente que se presente en pacientes hispanos y o afroamericanos. El antecedente de diabetes gestacional es importante, ya que algunas mujeres, o en un porcentaje, pueden llegar a presentar diabetes mellitus posterior al embarazo o años después, por lo cual es importante estar vigilando en estas pacientes sus niveles glucémicos. El antecedente de prediabetes, como su nombre lo dice, o sea, es la antesala para poder desencadenar esta enfermedad. Otro factor importante es la edad avanzada. Sin embargo, esto ya no es exclusivo de la diabetes tipo 2, ya que actualmente existen varias personas jóvenes, es decir, entre los 30 y 40 años, que padecen diabetes mellitus tipo 2. El sobrepeso y la obesidad también son factores importantes que pueden desencadenar esta enfermedad. El síndrome de ovario poliquístico también se considera un factor de riesgo, ya que es un padecimiento que va a ocasionar algo que se conoce como resistencia a la insulina, que explicaremos más adelante, y por ende, en unos años puede generar diabetes mellitus. Otro factor es la hipertensión arterial, el antecedente de dislipidemia, de enfermedades cardiovasculares y el estar de manera constante bajo estrés de cualquier índole. La epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial, la prevalencia se estimó en 8.6% en el 2016. Alrededor del 90% de los casos se deben a diabetes mellitus tipo 2. Se estima que existirá para el 2040 más de 642 millones de personas con diabetes. ¿Ah? Y también a nivel mundial se considera la principal causa de falla renal, de ceguera y de la mitad de las causas de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. En los Estados Unidos, simplemente en el 2017, la diabetes mellitus tipo 2 tuvo una incidencia de 8.5%, casi lo mismo que a nivel mundial, y ocupa en el 2017 el primer lugar a nivel mundial de personas con diabetes mellitus. ¿Qué ocurre en México? Bueno, nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial de personas con más diabetes en el grupo de 20 a 79 años. Es la segunda causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades cardiovasculares. La incidencia de la diabetes mellitus tipo 2, en vez de mantenerse o ir disminuyendo, desde el 2005 ha ido en aumento. En el IMSS existen 127.819 casos notificados, lo cual equivale a una tasa de incidencia de 269.23 por cada 100.000 derechohabientes y una prevalencia de 8.9%. Nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. ¿Por qué mencionamos esto? Pues ya vimos que son factores de riesgo importantes para desarrollar esta enfermedad. La diabetes mellitus tipo 2 es la primera causa de pensión por invalidez y que genera un gasto anual por paciente de 16.160 pesos. Fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, sabemos que el páncreas contiene algo que se llaman islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Estos
a su vez están constituidos por diferentes tipos de células. Una de ellas son las células B. Ajá. Estas ocupan el 75% de la capacidad total de los islotes pancreáticos. ¿Cuál es su función? Su función es secretar una hormona que se llama insulina, la cual está constituida por 51 aminoácidos. Su mayor secreción es en la mañana y esta disminuye por la noche. La insulina, al ser liberada en la sangre, se va a unir a una sustancia que conocemos como glucosa, la cual obtenemos por los alimentos, al comer, o por algún otro tipo de procesos metabólicos. Una vez unida, se une a la insulina se une a su receptor, que se conoce como factor de crecimiento similar a la insulina, el cual estimula a los canales GLUT independientes de sodio hacia la membrana plasmática, y esto permite la absorción de la glucosa por las células de los tejidos. Entonces, cuando a nivel de la sangre aumentan los niveles de glucosa por diversas causas, este mecanismo o esta situación hace que se secrete insulina. ¿Cómo? Pues estimulando a esos islotes pancreáticos para que las células B secreten insulina. En el caso de la diabetes mellitus, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, sabemos que ya mencionamos que existen factores ambientales que pueden desencadenar diabetes mellitus. Bueno, estos factores lo que van a provocar es que existe un aumento en los antagonistas de la insulina, es decir, aquellas sustancias que contraponen los efectos de esta hormona. ¿Cuáles son o quiénes son los que hacen esto? Pues el más importante es el glucagón, pero también tenemos a la hormona de crecimiento, a las catecolaminas como la norepinefrina, la adrenalina y el cortisol. Entonces, estos antagonistas lo que van a provocar es bloquear la acción de la insulina y provocar algo que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Pero qué es esto? Bueno, la resistencia a la insulina es tener una menor sensibilidad a la acción de la insulina en el tejido diana. Principalmente el tejido que más consume, por así decirlo, glucosa, es el músculo. Entonces va a haber una disminución secundaria a la resistencia a la insulina, una disminución de la captación de la glucosa. Entonces, como mecanismo compensador, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, le manda una señal que desencadena que el hígado incremente la producción hepática de glucosa, ya que pues el músculo en ese momento piensa que no hay la suficiente cantidad de glucosa. Sin embargo, no es que no haya suficiente glucosa, sino que no está entrando a las células, y por eso empieza a aumentar la formación de glucosa a nivel hepático. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues que aumente los niveles de glucosa en sangre. Recordemos también que hablamos de factores genéticos. Entonces, estos van a provocar una disminución de la secreción de la insulina directamente a nivel del páncreas. O sea, por procesos genéticos hay una alteración a nivel de esas células B que ya no permite una buena secreción de la hormona llamada insulina. Y esto a su vez pues va a provocar un aumento en la glucosa de la sangre. Y esto también va a repercutir en aumentar su antagonista. ¿Quién? Pues el glucagón. ¿Y esto qué va a provocar? Que también aumente los niveles de glucosa en sangre. También algunos autores nos mencionan que al tener un aumento en el tejido adiposo, es decir, lo que les mencionaba, el tener sobrepeso y obesidad, va a provocar que exista una menor cantidad de adiponectina. ¿Y esto por qué es importante? Porque al disminuir la cantidad de esta sustancia existe un daño a nivel endotelial en los tejidos, y esto a su vez va a llevar la simple disminución de la adiponectina y el daño endotelial a que exista una disminución también de la captación de glucosa, y por ende nuevamente existe ese mecanismo compensador y aumente los niveles de glucosa en sangre, y de ahí que el paciente
tenga diabetes mellitus. Los criterios diagnósticos para diabetes mellitus tipo 2 establecidos por la Asociación Americana de Diabetes son el presentar glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros, convertidos a milimoles es 7.0 milimoles por litro. Recordemos que ayuno es no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas. O que el paciente presente una glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Esta prueba deberá ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. O que el paciente presente una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Aquí es importante establecer o identificar que esta valoración debe de ser hecha por laboratorios certificados para considerarse como un criterio diagnóstico. O que el paciente presente síntomas clásicos de hiperglicemia o de crisis hiperglucémica con una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Bueno, hablemos del tratamiento. Entonces vamos a entrar en los algoritmos terapéuticos. Algoritmo 1, tratamiento farmacológico inicial. Entonces, tenemos a un adulto recientemente diagnosticado con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iniciar el tratamiento farmacológico multidisciplinario, es decir, hay que enviarlo con las diferentes especialidades que nos pueden ayudar a mejorar su tratamiento, es decir, con nutriología, a iniciar alguna actividad física. Entonces, dependiendo de la unidad en que estemos, pues vamos a referirlo. Además, vamos a agregar un medicamento. En este caso es la metformina. La presentación que existe en el instituto es de 850 miligramos. Sin embargo, tenemos que recordar que se debe iniciar con una dosis baja de 425 miligramos si el paciente nunca ha utilizado la metformina e ir incrementando gradualmente hasta máximo 2.550 miligramos. Posteriormente tenemos que observar si el paciente presenta síntomas de intolerancia a la metformina, los cuales son náusea, distensión abdominal y diarrea. Si el paciente dice que no los presenta, pues vamos a dar una cita de seguimiento en 1 a 3 meses, siempre evitando la inercia terapéutica por parte de nosotros como médicos, ¿vale? Pero el paciente nos dice que sí presenta los síntomas. Entonces vamos a cambiar la metformina de 850 por metformina de liberación prolongada o por un inhibidor de la enzima dipeptidil peptidasa o también conocido como inhibidor DPP4. Ahora, hay que recordar algo importante de estos fármacos, cómo actúan. Recordemos que permiten que se mantenga durante más tiempo las hormonas sincretinas. Las hormonas sincretinas, por ejemplo, es el péptido similar de glucagón tipo 1 o que se abrevia GLP-1. ¿Y qué es lo que van a hacer estas? Bueno, estimulan la secreción de la insulina por parte de las células B e inhiben la liberación de glucagón. De esta manera ayudan a mejorar los niveles de glucosa. Un ejemplo de esto es la sitagliptina. Bueno, siguiendo el algoritmo, ya sea que hayamos cambiado la metformina a una metformina de acción prolongada o no, o a un inhibidor de la DPP4, vamos a valorar en 1 a 3 meses si el paciente llega a sus metas de glucosa y o de hemoglobina glucosilada, que ahorita les voy a mencionar cuáles son estas, según las características del paciente. Entonces, el paciente sí llega a sus metas. Entonces, ¿qué vamos a volver a hacer? Citarlo en 1 a 3 meses, pero vamos a proporcionarle una receta resurtible por 3 meses del medicamento que ya habíamos asignado y le vamos a dar una solicitud para realizar glucosa plasmática o, si se puede o lo permite la unidad, una hemoglobina glucosilada en 3 a 6 meses. Y vamos a continuar con su atención en primer nivel, evaluando las complicaciones crónicas cada visita, ¿sale? Entonces hay que revisar si el paciente tiene datos de neuropatía diabética, si el paciente
tiene datos de retinopatía diabética o que si el paciente tiene datos de algún problema vascular, etcétera. Pero supongamos que el paciente no cumplió con las metas, tanto de glucosa como de hemoglobina glucosilada, es decir, su hemoglobina glucosilada fue mayor de 9% y su glucosa mayor de 260 miligramos sobre decilitro. Entonces, tenemos que iniciar eh, insulina más la metformina, o bien, si estaba con el inhibidor de DPP4, pues seguirlo dejando más la insulina. Y ahí ya pasaríamos al algoritmo 4 que se va a explicar posteriormente. Pero resulta que el paciente, sus niveles, sus metas no fueron tan elevadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues iniciar terapia dual, es decir, a la metformina que ya tenía el paciente, vamos a agregar otro segundo fármaco. Para eso pasaríamos al algoritmo número 2. Cabe destacar que esto también aplica para aquellos pacientes que tengan una hemoglobina glucosilada, a lo mejor no es mayor a 9, pero sí mayor a 7%. Ajá, o que su glucosa no es mayor a 260, pero sí menor de 260, es decir, 200, 180, ¿sale? Dependerán de las características de los pacientes. En el grupo 0 encontramos a los adultos menores de 65 años en un estadio 1 y 2 de Kadoki. Es una clasificación para establecer enfermedad renal o pacientes candidatos para trasplante renal. Ellos deben de tener como metas una hemoglobina glucosilada menor de 7% de manera trimestral, una glucosa en ayuno entre 80 y 130 y una glucosa postprandial de 2 horas menor de 180. El paciente del grupo 1 son pacientes en estadio 3A o 3B de la clasificación Kadoki, es decir, ya tienen una tasa de filtración menor a 59 mililitros por minuto, o pacientes adultos mayores de 65 años con estadio funcional renal independiente que tengan con un buen estado de salud y sin fragilidad y sin demencia. Ellos deben de tener una hemoglobina glucosilada menor de 7%, una glucosa en ayuno de 90 a 130 y una glucosa capilar antes de la cena entre 100 a 180. Los del grupo 2 son pacientes ya en estadio 4 de Kadoki o adultos mayores de 65 años funcionalmente dependientes con 3 o más enfermedades crónicas o con fragilidad o con deterioro cognitivo leve. Deben de mantener una hemoglobina glucosilada menor a 8%, glucosa en ayuno de entre 100 a 150, una glucosa capilar antes de la cena entre 150 y 180, y aquí ya es importante empezar a evitar las hipoglucemias. Y el último grupo, que es el grupo 3, son pacientes con condiciones médicas en estado terminal o en estadio de enfermedad renal crónica por Kadoki en estadio 5 o con terapia sustitutiva renal o en área de difícil acceso, o pacientes de más de 65 años que padecen de diversas comorbilidades, que tienen fragilidad o incluso demencia de moderada a grave. Ellos deben de mantener una meta menor a 8.5% de hemoglobina glucosilada, una glucosa en ayuno de 100 a 180, una glucosa capilar antes de la cena entre 150 a 250 y evitar las hipoglucemias. Terapia dual. Entonces, tenemos a nuestro mismo paciente con diabetes mellitus tipo 2 que está tratando con metformina. Entonces, vamos a agregar un segundo fármaco, pero este se va a elegir según las comorbilidades y o estados funcionales del paciente. ¿Qué fármacos son los que podemos agregar? Bueno, tenemos a las sulfonilureas, que ya conocemos, por ejemplo, la glibenclamida, a los inhibidores del transportador de sodio glucosa tipo 2, los cuales recordemos que estos actúan a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque esa es una área encargada, gracias a este transportador, de reabsorber glucosa. Entonces, lo que van a hacer estos medicamentos es inhibir que se reabsorba y secundariamente como efecto generan algo que se llama glucosuria, ¿sale? Lo cual también es importante para
que lo tengamos presente para poderlos administrar. Otros serían los inhibidores de la DPP-4, que ya hablamos de ellos, y otro podría ser la pioglitazona. La pioglitazona es un antagonista del receptor de los peroxisomas gamma activados, los cuales regulan genes que responden a la insulina y de esta manera disminuyen los niveles de glucosa. Entonces, regresando al tema, tenemos al paciente con metformina, pero resulta que este paciente es un paciente frágil o con enfermedad renal crónica, es decir, tiene una tasa de filtración glomerular menor a 60 milímetros por minuto. ¿Qué significa que sea un paciente frágil? Bueno, es un paciente con múltiples comorbilidades, con debilidad física, con alto riesgo de que se complique, con mala red de apoyo o con alguna privación sensorial de cualquier índole. Entonces, este tipo de pacientes, lo ideal es administrar un inhibidor de la DPP-4 o un inhibidor del transportador SGLT2. Ahí ya pasaríamos al algoritmo 3, que es el manejo de paciente con riesgo elevado de hipoglucemias. Pero vamos a pensar que el paciente no tiene esas características, sino más bien el paciente únicamente tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 60, quiere decir que el riñón todavía está íntegro. Hay bajo riesgo de hipoglucemias y no tiene datos clínicos de fragilidad. Entonces vamos a administrar sulfonilureas. En el instituto tenemos dos presentaciones, que es la glibenclamida de 5 miligramos, la cual es importante recordar que se puede dar 5 a 20 miligramos 1 a 3 veces al día vía oral antes de los alimentos. Y tenemos a la glinepirida, que su presentación es de 2 miligramos y podemos dar de 2 a 8 miligramos 2 veces al día sin relación con los alimentos. Pero pensemos que el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, entonces vamos a hacer una combinación de metformina con un inhibidor del transportador SGLT2, como es la dapaglifosina, la cual viene en una presentación de 10 miligramos vía oral. Cada 24 horas se debe de administrar antes del desayuno. Y por último, si el paciente es un paciente con hígado graso de tipo no alcohólico, vamos a administrar pioglitazona. Esta se debe usar solo si tiene un índice de masa corporal menor a 27, sin insuficiencia cardíaca, es decir, que tenga una fracción de eyección ventricular izquierda mayor a 50 y que no esté, en el caso de que sea mujer, que no esté embarazada ni que tenga osteoporosis. Esto es por los efectos adversos que tiene el medicamento. El algoritmo. Si decidimos implementar terapia con metformina y sulfonilureas, siempre tenemos que estar vigilando la tasa de filtración glomerular del paciente. Si esta disminuye por debajo de 45 mililitros por minuto, se debe de suspender la sulfonilurea por el riesgo de hipoglucemias y cambiar por otro fármaco, como las opciones que vemos en el algoritmo. En ese caso, tendríamos que pasar directamente al manejo de paciente con riesgo elevado de hipoglucemias, que es el algoritmo 3. Si decidimos utilizar la metformina y el inhibidor de SGLT2 como la dapaglifosina, tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. No podemos administrarlo si el paciente tiene una infección de vías urinarias aguda. Se debe de tratar y remitir, ya que recordemos que este fármaco lo que hace es aumentar la glucosa en orina y eso va a favorecer la infección de vías urinarias y por ende, si el paciente no llega a tener síntomas y no se da cuenta que la está presentando, puede llegar a complicarse con una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Otra cosa importante es que solo se va a prescribir en un segundo y un tercer nivel y no se recomienda administrar cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30, ya que disminuye su efecto. Recuerden otra vez que su efecto es a nivel del túbulo contorneado proximal del riñón. Entonces, si el riñón no funciona, pues de nada sirve dar ese fármaco. Si decidimos dar pioglitazona más metformina porque el paciente tiene una cursa con un hígado graso de tipo no alcohólico,
Bueno, en cualquiera de las tres opciones que ya mencioné, vamos a dar un seguimiento mensual. ¿Qué se espera en ese seguimiento mensual? Pues de evaluar que el paciente haya cumplido con las metas de glucosa y o hemoglobina glucosilada que ya mencioné según las características del paciente. Pero vamos a pensar que el paciente no cumple con sus metas. Entonces, ahora vamos a cambiar y vamos a iniciar con una terapia triple. Es decir, a lo que ya teníamos, por ejemplo, metformina con pioglitazona, podemos agregar una sulfonilurea, siempre y cuando no haya riesgo de hipoglucemias, o podemos agregar un inhibidor de SGLT2 con sus observaciones, o podemos agregar insulina inclusive. Eso ya nos hace que pasemos directamente al algoritmo 4, que es el manejo de insulinas. Pero vamos a pensar que está en un tercer nivel de atención al paciente. Solo en casos selectos y en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, es decir, estamos hablando que esté en obesidad, se puede valorar el uso de un fármaco conocido como GLP-1 y se va a prescribir únicamente por un endocrinólogo. Si es el caso, tenemos que suspender el DPP-4. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Pues porque los dos fármacos juntos comparten la misma vía farmacológica y entonces se contrapondrían ambos, entonces no estarían funcionando. Un ejemplo de este fármaco GLP-1 es el más conocido o que se utiliza en el instituto es la liraglutide. Esta viene en una presentación de 6 miligramos. La primera semana se debe administrar 0.6 miligramos al día. La dosis de mantenimiento, que sería en la segunda semana, se mantendrá en 1.2 miligramos al día, máximo 1.8 miligramos al día. Esto se debe de aplicar 20 minutos antes de la comida vía subcutánea. Bueno, ya establecimos entonces nuestro tratamiento. En este caso sería un tratamiento triple. Tenemos que estar valorando de manera constante, descartar que el paciente no tenga una infección aguda, ya mencionamos por qué, evaluar y aparte también recordemos que los procesos de infecciones en cualquier parte de nuestro cuerpo pues también van a evitar que los fármacos hagan su efecto adecuado puesto que los niveles de azúcar van a aumentar por esa misma proceso infeccioso. Tenemos que evaluar el apego al tratamiento. Recordemos que ya estamos en una terapia triple. Entonces también hay que ver si realmente es por problema de los fármacos que el paciente no llega a sus niveles glucémicos adecuados o porque el paciente simplemente no se está tomando sus medicamentos o no lleva a cabo las indicaciones. Y debemos intensificar el tratamiento no farmacológico, o sea, nunca olvidarlo. No solamente recetar medicamentos, sino siempre estar al pendiente en cada cita, cómo va con la dieta, ya bajó de peso, qué tipo de ejercicio está haciendo, cómo se sintió con él, etcétera. Eso es algo importante que como médicos familiares siempre tenemos que tener presentes. Entonces, si nos regresamos a que estábamos con terapia dual, el paciente llega a sus metas adecuadas, debemos citarlo en 3 meses. Ajá. Y esto es importante recordar que debemos de proporcionarle, si lo vamos a citar en 3 meses, una receta resultible y solicitarle estudios de laboratorio, sobre todo glucosa plasmática o hemoglobina glucosilada, ya sea en 3 a 6 meses. Y continuaría su atención en primer nivel evaluando las complicaciones crónicas en cada visita. Ajá. Tratamiento farmacológico en pacientes en condiciones especiales. En el caso que el paciente con una o más de las siguientes condiciones, es decir, que presente fragilidad o riesgo elevado de hipoglucemias o enfermedad renal crónica, la terapéutica cambia. Si el paciente tiene ya establecido una enfermedad renal crónica en alguna de sus etapas, el fármaco a elegir va a depender del estadio en el que esté. Si el paciente está en un estadio 3A o 3B, se tiene que cambiar el tratamiento que teníamos por metformina de acción prolongada o un inhibidor de SGLT2.
En el caso de que el paciente esté en un estadio 4 o estadio 5, es decir, su tasa de filtración glomerular ya es menor de 30 mililitros por minuto, se debe de suspender automáticamente la metformina. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque si no, nosotros aumentamos su riesgo de presentar en este paciente acidosis metabólica, lo cual pues va a llevarlo a una complicación bastante severa. Si el paciente, su función renal está aparentemente íntegra, es decir, su tasa de filtración glomerular es mayor a 60 mililitros por minuto, ahí tendríamos que valorar si el paciente cursa con alguna comorbilidad o con muchas, con deterioro cognitivo y o con síndrome de fragilidad. Ya vimos a qué se refiere con fragilidad. Si el paciente sí presenta alguno de estos padecimientos, vamos a agregar un inhibidor de DPP4 y revaloraríamos. Si el paciente no tiene ninguno de estos padecimientos, agregaríamos una sulfonilurea. Ajá, ya que ahí estamos corroborando que no va a haber riesgos de hipoglucemias. Si el paciente estaba con metformina y un inhibidor de DPP4, vamos a revalorar en un mes que llega a sus metas de control, pero no llega a esas metas. Entonces podemos agregar un inhibidor de SGLT2 y volvemos a revalorar en un mes si llega a sus metas. Si el paciente no llega a las metas, entonces definitivamente quitamos la terapia triple y agregamos insulina gelargina a dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso. En el caso de que dejamos metformina con glibenclamida, por ejemplo, igual revaloramos si el paciente llega a sus metas en un mes. Si no llega a sus metas, entonces vamos a agregar un inhibidor de DPP4. Ajá. Y nuevamente volvemos a revalorar en un mes. Lo mismo hacemos si dejamos únicamente la metformina porque estaba en un estadio 4 o 5 de Kadoki, podemos agregar a pesar de eso un inhibidor de DPP4 y revaloramos. Si el paciente en un mes no presenta una mejoría, vamos a cambiar vamos a agregar, mejor dicho, insulina gelargina a la misma dosis que ya había mencionado. Pero resulta que sí llegó a sus metas. Entonces, vamos a mantener así al paciente durante 1 a 3 meses, dependiendo de las condiciones del paciente, y revaloramos. Recuerden que hay que solicitarle que al regresar en 1 o 3 meses debe de traer sus niveles de glucosa o su hemoglobina glucosilada y nosotros debemos entregar una receta resurtible. Entonces, continuaría la atención de primer nivel en primer nivel evaluando las complicaciones crónicas en cada visita. En cuanto a agregar a la insulina la argina, se debe de ajustar la dosis de la insulina cada 7 a 15 días y se puede administrar una dosis máxima de 0.7 unidades por kilogramo de peso. Ajá. En el caso de que mantuvimos al paciente con metformina de acción prolongada o únicamente un inhibidor de SGLT2, igual porque estaba en un estadio 3A o 3B, vamos a revalorar en un mes. El paciente llega a sus metas, entonces dejamos el tratamiento 1 o 3 meses y revaloramos. Pero no llega a sus metas, vamos a agregar a esa combinación que teníamos un inhibidor de DPP4, volvemos a revalorar, el paciente no llega a las metas y debemos agregar insulina gelargina a las dosis ya mencionadas. Si al ver que el paciente no mejora, ya sea con la terapia dual, la terapia triple o incluso ya aplicando insulina, como vemos en el algoritmo, en cualquiera de los casos debemos enviar a un segundo nivel, ya sea a valoración con geriatría o endocrinología para que ajusten su tratamiento. Por lo tanto, estaríamos pasando al algoritmo 5, que es un tratamiento intensivo con insulinas, que se explicará más adelante. Recordar
que es importante al usar la insulina alargina, no debe retrasarse el uso de insulinas en general. Si en 6 meses no hay una mejoría, se debe de iniciar la insulina. El uso de este fármaco puede ser, y hay que explicárselo al paciente, de forma temporal o permanente. Eso va a depender de las características de cada paciente. Los pacientes con síntomas catabólicos de hiperglucemia, con pérdida de peso y cetonuria, a pesar de que nos digan que se sienten bien, que no tienen molestias, que no hay ningún problema con ellos, si nosotros detectamos estos datos, pues ya es un candidato a empezar la administración de insulina, pero eso lo vamos a ver igual en los siguientes algoritmos. La diabetes tipo 2 es, el paciente va a presentar polidipsia, es decir, mucha sed, mucha hambre, polifagia, aumento en la frecuencia en las veces que va a orinar, poliacuria. En el caso de los hombres pueden llegar a presentar disfunción eréctil. Parestesias, es decir, esa sensación de hormigueo en las manos, en los brazos. Fatiga de manera constante y persistente, sobre todo si no se ha dado un tratamiento o no se ha identificado que se tiene este problema. Puede presentar visión borrosa y pérdida de peso de manera inexplicable. El algoritmo 4. Bueno, como ya habíamos mencionado, en este momento el paciente no ha mejorado ni con terapia individual, terapia dual o terapia triple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observamos que su hemoglobina glucosilada es mayor a 9% o bien su glucosa es mayor a 260 miligramos sobre decilitro. Entonces, suspendemos definitivamente los fármacos que teníamos e iniciamos insulina. Aquí hay que valorar el riesgo de que el paciente nos vaya a presentar hipoglucemia por la aplicación de la insulina. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Pues valorando su tasa de filtración glomerular. Lo mismo que hicimos con las sulfonilureas. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor de 45 mililitros por minuto o es un paciente con criterios de fragilidad que ya mencioné, lo que hay que hacer es iniciar con insulina alargina a dosis de 0.3 unidades por kilogramo de peso por la noche. Recordemos que esta es una insulina de acción prolongada, no va a ocasionar, no tiene picos de acción, su acción es constante y dura aproximadamente 24 horas. Pero pensemos que el paciente no cumple con estos criterios, su tasa de filtración es normal, no hay riesgo de hipoglucemias, podemos iniciar insulina NPH a una dosis de 10 unidades o bien a 0.3 unidades por kilogramo de peso divididas en 2/3 en la mañana y 1/3 por la noche. En el caso de que utilicemos la insulina alargina, tenemos que vigilar la glucosa capilar. En este caso, la glucosa en ayuno y precena de 3 a 4 veces por semana. Lo ideal para este momento es que el paciente cuente con un glucómetro en casa para poderse estar registrando estas glucosas. Y tendríamos que hacer nosotros un reajuste semanal de acuerdo al registro que presente el paciente. En el caso de que el paciente, su hemoglobina glucosilada no es mayor a 9% o su glucosa mayor a 260 miligramos sobre decilitro, es decir, está alta, pero se mantiene la hemoglobina glucosilada entre 7 y 9 y la glucosa capilar entre 130 y 260, o bien en un examen de orina nos presenta cetonuria o síntomas catabólicos, deberíamos agregar los fármacos que ya teníamos, por ejemplo, que teníamos metformina más el inhibidor de DPPA, vamos a agregar la insulina, ya sea NPH o la argina. Acuérdense que la alergina nocturna, igual, si vamos a aplicar estos medicamentos, también tendríamos que valorar, sobre todo con con las dos insulinas, la tasa de filtración glomerular para ver cuál es la mejor opción para el paciente. Posteriormente, intensificar la dosis de insulina basal, ya sea que estemos usando la NPH o la alergina, hasta alcanzar las metas terapéuticas. Volvemos a revalorar al paciente
checamos si cumple con las metas de glucosa o hemoglobina glucosilada. Si cumple, vamos a mantener ese tratamiento. Igual pensemos que entonces se quedó con metformina, inhibidor de DPP4 más insulina NPH. Entonces la mantenemos así, citamos en un mes y medimos hemoglobina glucosilada trimestral. Hay que reforzar, como siempre, el tratamiento del uso de la insulina y advertir y vigilar sobre datos de hipoglucemia, es decir, al paciente le tiene que quedar bien claro que si llega a presentar en cualquier momento sudoración, sensación de ansiedad, sensación de hambre, de manera súbita, y pasa el tiempo y comienza a temblar, a sentirse muy nervioso y a generar mucho sueño, esos son datos de que sus niveles de glucosa son bajos y que hay que empezar en este caso, a comer algo para aumentar los niveles de glucosa. Y se continuaría con la vigilancia de las complicaciones crónicas en cada visita. Pero, ¿qué pasa si el paciente, a pesar de esto, no logra llegar a las metas establecidas según sus características del grupo? Pues nuevamente hay que hacernos la pregunta, bueno, ¿el paciente estará cursando con una infección aguda? ¿El paciente está cursando con datos de hipoglucemia y no me lo ha dicho? Entonces yo intencionalmente los voy a buscar en el interrogatorio. Evaluar la bitácora de automonitoreo si es que el paciente la pudo hacer. Evaluar si realmente el paciente tiene un apego al tratamiento. Vuelvo al reiterar, de nada sirve que nosotros llevemos a cabo los algoritmos eh, así tan estrictamente, si en realidad yo lo indico pero el paciente no lo aplica, pues de nada sirve. Y sospechar tal vez que la diabetes sea secundaria a otra causa, que realmente no estamos tratando con una diabetes mellitus tipo 2, y ya vimos las causas, es decir, una diabetes LADA o MODI. Entonces, en este caso, si a lo mejor yo descarto que no aplica o sospecho de alguna de estas, pues es mejor enviar al paciente a medicina interna o al servicio de endocrinología para tratamiento intensivo con insulina, y ahí ya pasaríamos al algoritmo número 5. Recordemos que la diabetes mellitus tipo 2, en cuanto al tratamiento con insulinas, tenemos tres tipos. Entre estas está las de acción lenta. Un ejemplo, la que se utiliza a nivel institucional es la argina. De acción intermedia, en este caso utilizamos la NPH o de acción regular, y la de acción rápida, el caso más común utilizado en el instituto es la Lispro. Hay que reforzar lo siguiente que ya he mencionado en los anteriores algoritmos. En pacientes que no logran las metas terapéuticas de una hemoglobina glucosilada menor a 9% o una glucosa capilar menor a 260 miligramos por decilitro, ya se debe iniciar la insulina. Ajá, como lo dije, a no esperar a que pase y evolucione el paciente y que como acaba de iniciar, acabamos de recién diagnosticarlo con diabetes, pues tenemos que esperar para empezar a insulina. Eso ya no es así, tenemos que empezarnos a quitar esa idea. En pacientes con terapia oral y con una hemoglobina glucosilada mayor de 7 pero menor de 9%, o con una glucosa capilar en promedio entre 130 a 260, con datos de cetonuria o síntomas catabólicos, se deberá suspender las sulfonilureas o la pioglitazona. Ya vimos por qué, por el riesgo de hipoglucemia, y en caso de estar incluidas en la terapia, claro, y agregar insulina basal, ya sea NPH o la argina, dependiendo de las condiciones del paciente, con los esquemas que ya me. Nos encontramos entonces con un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que no ha logrado sus metas, a pesar de que ya está con terapia oral triple más insulina basal. Entonces, él se mantiene con sus glucosas plasmáticas y hemoglobinas glucosiladas elevadas. En este caso, debe tener tratamiento con sulfonilurea, se debe suspender y continuar como máximo con 2 fármacos orales. ¿Por qué? Por el riesgo de hipoglucemia. Recuerde, o sea, el dar las sulfonilureas más la insulina, pues sobre todo de acción intermedia, pues
aumentaría sus riesgos de hipoglucemia. Si el paciente tiene riesgos de hipoglucemias porque es un paciente con características frágiles o las características que ya había mencionado, o tiene una tasa de filtración glomerular menor de 45 mililitros por minuto, se debe de cambiar a una insulina NPH por la argina. Ajá. Igual se le calcula a las dosis que ya había mencionado y se deberá agregar un bolo de insulina rápida o Lispro antes de la comida principal. Ajá. Se debe vigilar la glucosa capilar en ayuno de 3 a 4 veces por semana y 2 horas postprandial. Se va a hacer ajustes igual con el registro cada semana. Nuevamente volvemos a ver si se cumplen las metas, no las cumple, entonces se tiene que intensificar con 2 bolos de insulina rápida predesayuno y precomida y ajustar dosis con glucosa en ayuno y 2 horas postprandial. Es decir, entre menos mejor el paciente, pues más va a estar revisando sus glucosas y pues eso también implica un gasto para el paciente. En caso de que el paciente no tenga riesgo de hipoglucemias, su función renal esté óptima, bueno, se cambia a insulina premezcla de 75 por 25 en 2 dosis. Lo vamos a indicar en el desayuno y en la cena. Ya no sería como la de acción intermedia, que son 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Hacer el cambio de insulina NPH o de la argina por unidad a la premezcla y dividir 50% en el predesayuno y 50% precena. Debemos de vigilar la glucosa capilar en ayuno precena de 3 a 4 veces por semana y hacer ajustes hasta un máximo de 25 unidades por aplicación. Ajá. El paciente, nuevamente revaloramos, no cumple con las metas, entonces se intensifica a 3 dosis de insulina premezcla, es decir, cada 8 horas. Y agregamos 10 unidades antes de comer. De esta manera el paciente lo volvemos a revalorar, no ha mejorado. Ajá. Nuevamente descartamos pues qué está haciendo que no mejore el paciente. Si observamos alguno de estos datos, tendríamos que cambiar el esquema de insulina. Del total de unidades, el 60% de la insulina gelargina y 40% de insulina Lispro dividida 3 veces al día. Nuevamente volvemos a revalorar al paciente. Si no mejora, pues ya es un paciente que va a continuar con el incremento de dosis hasta el control y advertir pues que hay un mayor riesgo porque estamos dando más dosis de insulina de presentar hipoglucemia. En caso de que este paciente sí mejora con esos ajustes que hicimos aplicando la insulina premezcla, se van a mantener las dosis de insulina, se va a citar cada mes y igual se va a medir la hemoglobina glucosilada trimestralmente. Se va a reforzar el entrenamiento para el uso de la insulina y advertir y vigilar la presencia de hipoglucemias y continuaría la vigilancia de complicaciones crónicas cada visita. En el caso de que el paciente se mantuvo con insulina NPH, igual vamos a ver si mantiene las metas de control. Si no lo hace, pues igual se tiene que buscar cuál pudiera ser la causa de que está generando que no hay una mejora y ahí valoraríamos si es necesario seguir incrementando las dosis, reajustando insulina gelargina con insulina Lispro. Ajá. O bien, si ya se mantiene un control, pues mantener las dosis de insulina, citar al mes y valorar su hemoglobina glucosilada trimestral.